Hace un tiempo, sinceramente, ni siquiera sabía que yo iba a predicar, pero el Señor me dijo un día que estudiara Nehemías. Y es interesante porque el Señor me llevó hasta un libro de Nehemías y lo leí. Y qué linda esta parte, qué linda esta parte. Pero había una que no entendía. Entonces, vamos a dar contexto. En el capítulo 1 estamos viendo un Nehemías. Vamos a ver, esto para orientar. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia. Ahora el imperio babilónico había tomado al pueblo de Dios. Era una profecía que se tenía que cumplir. Y el cautiverio iba a ser por 70 años. Después de 70 años Dios manda a Ciro el Grande de Persia para que liberen al pueblo de Dios. No solamente hace eso, sino que Dios puso en el corazón de Ciro el conquistar Babilonia. Le da la directriz de liberar a su pueblo para que ellos regresen a Jerusalén y levanten su templo y levanten la ciudad. Unos se fueron, bastantes se fueron, otros se quedaron en Babilonia. Bueno, Nehemías trabajaba para el rey Artajerjes y él era el copero del rey. O sea, él tenía una posición buena. Nehemías tenía todo ahí. Y sin embargo, era un hombre que amaba a Dios y una fidelidad y con una fe inquebrantable. Ese hombre era un hombre temeroso del Señor. Pero resulta que él estaba un día, según nos dice el versículo 1, dice que él estaba en la capital, en Susa, la capital del reino. Y ahí llegan unos hermanos, entre esos Hananí. Y él les pregunta que cómo está todo en Jerusalén. Y es donde le da la mala noticia. Para que vayamos llevando el orden en la secuencia, dice que esto pasó en el mes Kisleu. Eso quiere decir que fue entre noviembre y diciembre en nuestro calendario. Dice el versículo 3: y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Cuando yo leí eso, yo decía, primera confrontación, cuando usted y yo nos damos cuenta que un hermano en la fe, o la casa del Señor, o nuestra familia, o hasta su propia vida, usted tiene noticias de que está en estas condiciones, se duele usted de tal manera, al punto de que usted entre en ayuno y en oración, en un clamor de intercesión. Y continúa diciendo el 5: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, y guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Este hombre sabía quién estaba orando. Él sabía, él conocía al Dios que le estaba hablando. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y ahí sigue, y él empieza a decir, o sea, hemos pecado, porque hemos entendido que todo pecado es contra él y solamente contra él. Lo que yo hago contra mi hermano, sí, lo estoy dañando a él, pero principalmente es a Dios. Lo que yo haga con mi vida, cualquier pecado que cometamos, voluntario o involuntariamente, siempre es contra Dios. Ahí sigue la oración, pero veo que en el versículo 11 él reitera la oración y dice, te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, porque él sabía que había un pueblo clamando en Jerusalén. Dice, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón que yo servía de copero del rey. ¿Por qué él hace esta oración? Porque yo sé que Nehemías en su corazón tenía algo, ya Dios había puesto ahí. En ese tiempo que él estuvo con el Señor, ya Dios había puesto una respuesta en su corazón. Ahora era cuestión de tiempo, ¿cuánto? Y esto nos habla que a veces somos muy desesperados. En el versículo 2 dice que en el mes de Nisan, estamos hablando de marzo a abril. Ese hombre esperó 4 meses, y en una oportunidad que él tuvo delante del rey Artajerjes, el vino estaba servido delante del rey. Entonces Nehemías vino, cogió el vino y le sirvió. Este hombre tenía mucho tiempo estar en la presencia de ese rey, por lo cual el rey conocía su semblante. Y el rey le pregunta que por qué su semblante está así, y le dice, eso no es que usted esté enfermo, eso es quebranto del alma. ¿Qué pasa? Nehemías tenía temor. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos podía mostrar esa fragilidad delante del rey. Eso le podía costar la vida.
Y sin embargo, Nehemías le dice, ¿cómo no he de estarlo si me he enterado que mi pueblo está en cautividad? Y le empieza a narrar todo al rey. Resulta que me gusta mucho que en el 3 dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad está, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Él no se apresuró a decir, bueno, yo lo que quiero es eso. Dice que en ese momento, aún en ese momento, él pidió guianza y dijo, entonces oré al Dios de los cielos, pidió dirección. Y entonces fue donde le pidió al rey que le diera cartas, porque para él viajar a Jerusalén, que no era como agarrar un taxi, ¿verdad? Y una hora de camino, él tenía que caminar, él tenía que pasar por lugares peligrosos, tenía que pasar por lugares donde iba a enfrentarse a gobernadores. Entonces, ¿qué le pide él? Que le extienda cartas para los gobernadores, para que él pueda pasar, y pidió guardas para que lo franquearan o lo cuidaran. El rey se lo concede. Después de que el rey le pregunta, él estaba junto a su esposa y le pregunta, ¿cuánto va a durar tu viaje? Nehemías le dio un tiempo estimado que no dice ahí, pero el rey lo aceptó y le extiende todo. O sea, el rey lo abasteció con lo que él ocupaba. Incluso le pidió que le extendiera una carta para el guarda del bosque, para que le diera madera para llevar a Jerusalén. Y así pasó. Todo muy bonito, vemos la mano de Dios ahí, pero sale Satanás al encuentro. Y vemos que ustedes mucho han oído de Sanbalat. En el versículo 10 dice, pero oyendo los Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo. ¿Por qué? Si lo que iba a ir es simplemente a restaurar su ciudad, ¿por qué le afectaba? No le estaba declarando la guerra, no le estaba amenazando su dominio, pero dice que le disgustó en extremo que viniese para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces aquí puede notar que aunque él iba con el respaldo del rey y con la dirección de Dios, se tuvo que enfrentar a la primera oposición. No entendía mucho ahí, pero seguí con el estudio. Y cuando llegamos al versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días me levanté de noche, y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Dios me hablaba de prudencia. Hay cosas que el Señor nos va a poner a hacer, que tú no puedes decir a todo el mundo. Además, los planes que el Señor te dice que hagas, no puedes andar diciendo, ay, bien, el Señor me dijo él. Usted tiene que ser discreto, porque Satanás escucha. Y dice que él no le declaró a nadie. Eso fue una estrategia de prudencia. Pero después viene la inspección. Cuando él llega a Jerusalén, después de que le enfrenta a la oposición, él entra a Jerusalén, no le dice nada a nadie de lo que Dios le había dicho, y él sale por la puerta del valle y va a hacer una inspección. Dice que él va, y él mismo se dio cuenta en el estado que estaba Jerusalén. Y créanme que es necesario que yo le haga esta introducción, porque esto es solo la introducción del mensaje que el Señor le va a dar a usted. Cuando él ve cómo estaba la ciudad, que lo que eran ruinas y cenizas, aún así él no dice nada. Dice que él regresa, vuelve a entrar, después de que él da un recorrido. Imagínense lo que él duró. Si han visto la foto de lo que es Jerusalén, hay muros, son muros muy extensos. Y él recorrió, no lo recorrió todo, pero llegó hasta, creo que fue la puerta del muladar, todo eso, y se devuelve. Dice que ni los soldados se dieron cuenta cuando él salió a hacer la inspección. En el versículo 17, él viene, y después de que él vio, él anima a los que están ahí. Y yo me decía, Señor, pero ¿por qué tuvo que llegar Nehemías? ¿Qué pasaba con los que estaban ahí, los que ya habían salido del cautiverio? ¿Qué pasó? ¿Por qué era Nehemías el que lo tenía que hacer? ¿Qué hicieron ellos? Pero bueno, Nehemías les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Eso significa no estemos más en vergüenza, que no estemos más en la boca de nadie, que no nos estén ridiculizando. ¿Por qué digo esto? Bueno, despuésito de eso, para seguir la línea, era ya el tiempo,
lo que Dios le había dicho. Vea todo el tiempo, o sea, tal vez leyéndolo acá se ve pequeño, pero eso fue un tiempo largo, donde él no le dijo a Dios de lo que Dios le había hablado. Pero llegó el momento y dijo: entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos. ¿Qué me dice esto? Cuando nosotros hacemos todo en el tiempo de Dios, la respuesta va a ser la adecuada. Si nosotros nos retrasamos o nos adelantamos, se perdió todo. Entonces ¿cómo podemos darnos cuenta cuál es el tiempo correcto? Cuando somos guiados por Dios, nuestro oído tiene que estar muy atento al Señor y la carne muy sujeta al Espíritu. Entonces nuevamente viene oposición. Después de que él viene, da ese discurso, los anima y todo el mundo se inyecta, como decimos nosotros, y se levantan y se disponen a trabajar, viene otra vez Sanballat y dice: pero cuando oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio es burla, o sea, hasta lo están ridiculizando de nosotros, y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? No era solo un escarnio, si usted ve aquí, era también una amenaza, porque ellos no se estaban burlando del rey, eso significaba que iban a dar noticia al rey. Pero oiga la respuesta de Nehemías: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Cuando yo llegué aquí, tenía que pasar al capítulo 3, le pregunté al Señor: ¿por qué? O sea, ¿qué? Es más, confieso que leí el 3 y no lo entendí. Yo nada más vi una lista de nombres, de trabajo y el Señor me dijo: devuélvase. Y entendí algo: la situación en la que estaba Jerusalén en ese momento es la situación en la que nosotros estábamos cuando el Señor nos encontró. Así como estaba Jerusalén en ruinas y en cenizas, así estaba nuestra vida. Por lo cual hay un misterio y un código de reino en esto. El Señor es tan perfecto en todo lo que hace, y lo vimos hoy, que no hay nada que esté puesto en la Biblia que sobre o porque se le ocurrió a alguien ponerlo. Todo tiene un propósito, y resulta que ustedes saben que Jerusalén tiene 12 puertas. En el muro hay colocadas 10 puertas. Y el Señor me empezó a decir que estudiar esas 10 puertas, porque a través de esas puertas es como el Señor nos va a enseñar la manera correcta, efectiva y verdadera de restaurar nuestra alma. O sea, en otras palabras, en las puertas de Jerusalén se encuentra el secreto de cómo tiene que ser nuestra vida llevada. Si nosotros no entendemos eso, vamos a fingir una restauración y por eso no van a haber frutos. Si nosotros no entendemos cómo opera Dios y que Él es un Dios de orden, que hasta en estas pequeñas cosas el Señor nos muestra su voluntad, nosotros no vamos a poder restaurar nuestra alma. Y algo porque el Señor me llevó a ver estudios sobre esto, algo que me impresionó mucho es que dice que si nosotros viéramos a Jerusalén desde satelitalmente, Jerusalén tiene la forma de un pie, pareciera que es como el pie de Dios. Entonces hay firmeza en lo que Él está hablando. Dice que cada una de estas puertas tiene un significado natural, pero también lo tiene espiritual. Y para que usted y yo entendamos el significado espiritual, ¿de qué ocupamos? De la revelación del Espíritu Santo. Vamos a empezar con la primera, que es la puerta de las ovejas. Ahí me vas ayudando, yo te voy diciendo Nehemías 3:1. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron puertas de las ovejas. Ellos arreglaron, que en otras versiones dice dedicaron o consagraron, y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamía y edificaron la torre de Hananel. Bueno, resulta que esta puerta es la primera. Esta está, vamos a ver, si usted ve a Jerusalén, ella está como así. Entonces en la parte de arriba está el templo, y ahí, junto al templo, cerca del templo, está la puerta de las ovejas. Resulta que la puerta de las ovejas está al lado, o continuo, o lo más cercano al estanque de Betesda. Y resulta que el estanque de Betesda, lo que Betesda significa es casa de misericordia. Ahora, ¿por qué estaba esa puerta cerca? Por esa puerta entraban todos los animalitos que iban a ser sacrificados, y entre eso las ovejas. Las ovejas entraban por ahí
tenían que ser lavadas en ese estanque y de ahí pasar al templo, al lugar santísimo para sacrificio. Dice también que esta puerta, a diferencia de las demás que ustedes van a ver, es la única que no tiene cerrojos. Y ya vamos a entender el por qué. No tiene ni cerrojos ni tiene cerraduras. Y esta puerta también fue levantada por el sumo sacerdote. Ahí lo vimos que decía así. Ahora vamos a ver la parte espiritual. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros cruzamos esa puerta. Entonces cuando nosotros decidimos, cuando nosotros escuchamos, porque dice la palabra, hay un orden. Hay que oír el evangelio, hay que creer, o sea, hay que tener convicción, y entonces aceptamos a Jesús. Por eso la oración de fe siempre es bueno, y con el perdón de muchos, porque eso es lo que el Señor me ha enseñado. Si no me equivoco, creo que esa oración está basada en Romanos 10. Amén, es verdad, es palabra, pero no es una varita mágica esa oración. Eso es así como el Señor nos dejó la oración del Padre Nuestro, eso es un ejemplo de cómo debemos orar. No es que tenemos que repetirla y repetirla y repetirla. La oración de fe se le dice a la persona, eso es para que usted entienda cómo va a ser su vida. Esto es una iniciación, esto es lo que usted tiene que buscar y anhelar hacer. Eso es como una guía que nosotros le damos. Entonces cuando nosotros aceptamos al Señor, fue porque creímos, nos convencimos, y entonces cruzamos esa puerta. Y después viene el lavamiento. Dice la palabra que el Señor nos limpia, nos quita las vestiduras viejas y nos pone ropas nuevas. Y esto es para poder ser llevados al templo, para poder adorar al Rey, para poder exaltarlo, para poder tener acceso a Él. Ahora, dice que estas ovejas, antes de ser llevadas al templo, por 3 días eran observadas por el sumo sacerdote o por los sacerdotes de ahí. ¿Quién fue observado en esta tierra? Jesús. Por 3 años y medio Jesús fue observado. ¿Quiénes lo observaron? Sacerdotes, políticos, fariseos, saduceos, personas, ángeles, demonios. Todos lo observaron durante 3 años y medio. ¿Y qué pasó? No le encontraron ningún defecto. Estas ovejas tenían que ser observadas para que el sacerdote se asegurara que cumplía con los requisitos para poder ser llevada como sacrificio. Y nuestro Señor Jesucristo no se le encontró ningún pecado, por lo cual Él fue la ofrenda o el sacrificio perfecto, el cordero inmolado. Ahora, ¿por qué esta puerta no tenía cerrojos? Porque no se le impide la entrada a nadie, ni se le saca de ahí. Es una decisión total y absolutamente voluntaria. Esto habla de una permanencia voluntaria. Yo decido, a la fuerza nadie, ni aunque a mí me metan a la fuerza, eso no funciona así. El Señor respeta, eso tiene que ver con nuestro libre albedrío. El Señor simplemente da la oportunidad. De hecho, la palabra dice que Él está a la puerta y Él toca. ¿Qué abras? ¿Qué dice? Que el que abra, Él va a entrar con Él y va a cenar, pero no fuerza a nadie. Por eso esta puerta no tiene cerrojos. Ahora, esta puerta tipifica a Cristo. Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús, así como vimos que también esta puerta fue construida por Eliasib, el sumo sacerdote, Jesús es la puerta y Jesús es el sumo sacerdote también. Vea lo que dice Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos 7, 26, 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces la primera puerta, por eso está arriba, cerca del templo. Y ahora más adelante vamos a entender más todo el contexto de por qué está arriba esta puerta. Ahora,
La puerta que sigue, que la encontramos en Nehemías 3, es la puerta del pescado. Esta está ubicada al norte, también en el muro donde se encontraba la puerta de las ovejas, es la que continúa. Esta puerta sí tiene cerrojos y cerraduras, lo vamos a leer. Dice: los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, ellas se enmaderaron y levantaron sus puertas con cerraduras y cerrojos. ¿Por qué? Porque esta se abre para el que ya pasó la primera puerta, pero el que se la quiere brincar la va a encontrar cerrada. Por eso es que Dios es un Dios de orden. No podemos creer que en lo natural hacemos trampita y nos brincamos esta puerta y vamos a la de acá, porque no se va a abrir. El Señor tiene sus estándares, el Señor tiene su forma de hacer las cosas y nosotros no podemos alterarlo. Ahora, dice que por acá llegaban todos los pescados que iban a ser llevados a la plaza para su venta. Esa es la parte natural. Vamos a la espiritual. Lo que les explicaba, que si no hemos pasado la primera no podemos llegar a esta. ¿Qué representa esta puerta? Representa su ministerio, mi ministerio. Entonces, para que nosotros podamos desarrollar ese ministerio, ¿qué necesitamos hacer? Esta puerta representa que usted y yo tenemos la obligación, no es si me gusta, no es si yo creo, porque ya tenemos claro que en el reino de Dios no vale lo que yo creo, lo que yo opino y lo que yo pienso. Tenemos que discipularnos. Nosotros no podemos ir a ser pescadores de alma, que es lo que habla esta puerta, si usted no se disipula. Si usted no aprende la palabra, ¿con qué usted va a ir a evangelizar? ¿Con qué usted va a ir a predicar? Entonces, esto tiene que ver con nuestro ministerio, tiene que ver con la responsabilidad de nosotros de discipularnos. Y mientras usted se disipula, usted va trabajando. Porque en el reino de Dios se camina, se camina. La vida, si usted lo ve, es de continuo. No hay una parte donde nosotros podamos hacer un alto y que se congelen ahí mis 47 años y en 5 años arranco para allá. No, ni me puedo devolver a los 20 años. Entonces, como nuestra vida, solo Dios se mueve en la eternidad de adelante para atrás y como Él quiera. Pero como nosotros tenemos una vida de continuo, tenemos que discipularnos y trabajar. Somos instruidos en esta puerta. Como les decía, somos llamados a ser pescadores de hombres. De allí el nombre de esta puerta, como lo dice Mateo 4:19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto fue solo para Pedro o para los discípulos de él. Esto es para todo el que venimos al reino de Dios, porque nosotros en el reino tenemos privilegios, tenemos muchas bendiciones, pero también tenemos responsabilidades, y es llevar. Acuérdense de la gran comisión. Esto tiene que ver también con la gran comisión. A nosotros se nos encargó el llevar la buena noticia a los demás. Ok, dice: esta puerta, por lo tanto, habla también del evangelismo. Es una opción para nosotros, no lo es. Si yo tuviera que ponerle, que no me gusta, pero si yo tuviera que ponerle un nombre a esta predica, sería: ¿cómo están nuestras puertas? ¿Y por cuál puerta va? Porque a veces creemos que ya estamos en la última, nada más esperando, y a veces no hemos pasado ni de la primera. Entonces, esta puerta me habla de evangelismo y de dar testimonio de lo que yo he creído a las demás personas. De ahí es que hay muchas personas que dicen: para ser un cristiano como ese, prefiero quedarme como estoy, porque no estamos representando correctamente el reino de Dios. Ok, si alguien no comparte con otro la palabra de Dios, significa que esta puerta no ha sido restaurada aún. Y esta puerta recibimos el poder del Espíritu Santo y su llanura. Cuando nos vamos a Pentecostés, acuérdense que fue muy explícita la dirección que ellos recibieron. Ellos ya sabían lo que iban a tener que salir a hacer, pero hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Y más de uno puede andar por ahí haciendo lo que Dios no lo llamó a hacer y pretendiendo el respaldo de Dios. ¿Y cómo van a salir? ¿Cómo vamos a salir si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, en el respaldo del Espíritu Santo? Entonces, yo necesito discipularme, aprender la palabra, entenderla para no torcerla, para entonces yo poder alcanzar a otros y darles el mensaje. Pero yo no puedo llegar a decirle a alguien: es que la palabra dice que a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no es bíblico. Entonces, suena muy bonito y muy espiritual porque no conoce Biblia, pero usted se imagina que alguien que tal vez usted esté compartiendo algo y diga: no, esta persona no sabe la Biblia. Y la Biblia no es para que usted se sienta importante, es para que usted
lo que está recibiendo de gratis, usted pueda ir y dárselo a otro de gratis. Detrás de nosotros vienen personas que tienen que ser formadas. Por eso es la necesidad de que seamos formados, discipulados, porque tenemos que llegar a otros de igual manera. Vamos ahora a la tercera puerta. Voy a tratar de ir lo más rápido posible porque son 12. Nehemías 3:6. Esta nos habla de la puerta vieja o la puerta antigua. Dice que fue restaurada por Joidá, hijo de Pesea, y Mesulán, hijo de Besodia. Ellos enmaderaron y levantaron sus puertas con cerrojos y cerraduras. De ahí en adelante casi que todas, hay unas 2 o 3 que no. Entonces esta puerta tiene cerraduras y cerrojos por la misma razón de la anterior. Se cree que esta puerta, le llamaban la antigua porque estaba ubicada en la ciudad antigua de ese lugar, que era Salem. La ciudad antigua que estaba antes, ¿verdad? Lo que ahora es Jerusalén, era Salem. Y resulta que el rey de esta ciudad era Melquisedec. Era el rey y sacerdote de Dios. Esto es que cuando Abraham regresó de la batalla, Melquisedec salió a su encuentro, le ofreció pan y vino para él y para sus hombres. Y Abraham, en gratitud y en honra, entonces entregó los diezmos a Melquisedec como agradecimiento y reconocimiento a la autoridad como sacerdote del Dios Altísimo. Y estudiando decía que Melquisedec es una sombra de Jesús. También dice que cuando el rey David conquista esta ciudad, él es el que le pone el nombre de Jerusalén. Ahora vamos a la parte espiritual, que es la que a nosotros más nos gusta. Dice que esta puerta, bueno, tampoco podremos entrar sin la anterior, pero si ya entramos por esta puerta tiene que permanecer cerrada. O sea, esta puerta se abre solo para que nosotros entremos, y una vez que entramos, se cerró. Porque a diferencia de las 2 puertas anteriores que fueron edificadas, esta fue restaurada o reparada. Esta puerta se va a reparar sobre algo ya establecido en la puerta pasada. ¿Qué se estableció en la puerta pasada? La palabra de Dios. Se estableció el Espíritu Santo en nosotros, el poder de Dios. Entonces, sobre eso, ¿cómo les explico? Esa es nuestra vida antigua. Pero yo no voy a edificar sobre lo que yo era, sino lo que me fue dado ahora. Y la palabra me habla que edificamos sobre la roca, que es Cristo. No sobre mis ruinas ni mis cimientos, sino los de Cristo. Esta puerta nos habla de nuestra antigua manera de vivir, nos habla de que dejemos atrás lo que éramos en el pasado, porque ahora somos nuevas criaturas. Ahora, esta puerta me gustó mucho porque dice que nos habla de 4 aspectos: de sendas antiguas, de linderos antiguos, de nuestra antigua manera de vivir y de generaciones pasadas. Sendas antiguas, ¿por qué? Porque no hay modernismos para Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, no tiene variación de sombra. Él es el eterno. Lo que fue para el pueblo de Dios en el pasado va a ser para nosotros y para el futuro. Entonces, es necesario que volvamos a las sendas antiguas. ¿Qué significa eso? A lo que verdaderamente es la palabra de Dios, no a lo que se adulteró, a lo que hoy por hoy escuchamos como evangelio, pero hay tanta carnalidad metida que Dios no opera ahí. Entonces, ¿cómo volvemos a las sendas antiguas? Nuevamente por la palabra y por el Espíritu Santo. Linderos antiguos. Hay un salmo, no lo apunté, pero en uno de los salmos está que el mismo Dios dice que no pasemos los linderos de Él. ¿Qué significa? Dios te va a marcar siempre límites. De aquí para allá no se pasa. Esto no se hace. Hay un terrible problema cuando cruzamos los linderos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos hacen abuso de la gracia de Dios por el tiempo en el que estamos. Si nosotros estuviéramos en el tiempo de donde estaba Pablo o Nehemías, más de uno hubiéramos quedado muertos. Pero hoy, una modalidad es que se hace abuso de la gracia de Dios. Entonces, como no caí fulminado, como no me pasó nada, entonces sigo tanteando y sigo probando y voy avanzando, pensando que yo puedo negociar con Dios, que yo le puedo decir, no, mira, vos te equivocaste, este lindero lo podemos correr un poquito más, pero acuérdate que yo salí y no me pasó nada. Entonces, nuestra vida tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios, sin adulterar, doctrina pura. ¿Por qué? Porque es la que te va a enseñar sendas antiguas y los límites, pero también te va a recordar la manera de vivir pasada, que para allá no se vuelve. Salimos de ahí y no volvemos más. No vamos a hacer como lo que pasó con el pueblo de Dios cuando fue sacado de Egipto,
muy bonito, clamaron, Dios los sacó y Dios vino y caminó con ellos y empezó la quejadera. ¿Por qué? Porque el proceso no nos gusta. Y es necesario en el proceso, que ahorita vamos a ver en otra puerta, ese proceso que nosotros llevamos es para empezar. Dios nos saca a nosotros del mundo para empezar a sacar el mundo de nosotros. Pero hay muchos que se abrazan del mundo y no quieren soltarlo. Y no puede fluir de nosotros dos aguas. Y generaciones pasadas, nosotros tenemos que saber cómo eran las generaciones de las que venimos. Y nosotros rompemos con pactos, con maldiciones, con estructuras mentales. Esas generaciones pasadas son simplemente para aprender, no para volver allá. Continuamos de ahí. Y quiero hacer hincapié en esto porque vayan llevando la secuencia. Y así, si usted lo va pasando a su vida, si usted lo ha llevado correctamente, eso es justamente lo que va pasando con nosotros. Venimos al Padre, el Padre nos recibe, nos limpia, nos permite entrar a su presencia. Porque si es cierto, cuando Jesús murió, el velo se cortó de arriba abajo, amén. Pero Dios es un Dios santo. Yo no puedo pretender acercarme a Él, después, ¿cómo les explico? La primera vez que nosotros nos acercamos como estamos. Con el pecado que usted tenga, así lo recibe el Señor, lo va a trabajar, Él lo va a limpiar. Pero pretender que habiendo conocido a Dios, yo puedo pecar y acercarme a la presencia de Dios como si nada, y después retirarme, seguir pecando y volver, eso no funciona. Es el diablo que te hace creer que entraste a la presencia de Dios, pero eso no pasa. Si nosotros nos vamos a cómo funcionaba el templo, si el sumo sacerdote no estaba bien, caía muerto, por eso le amarraban una cuerda para sacarlo. Entonces, tal vez no sufra una persona una muerte física, pero puede empezar a experimentar una muerte espiritual. Es un peligro hacer eso, Dios no lo va a permitir en todo caso. Ahora, vamos, después de que pasamos la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, y la puerta antigua, ahora vamos a ir al valle. Dice que la puerta del valle, igual que la anterior, cerraduras y cerrojos, llamada así porque esta daba, dice que cuando uno sale por esta puerta, va a dar a un valle que está en la ciudad de Jerusalén, que se llama el Valle de Tiropeón. Es el valle que está, cuando la puerta está abierta, lo que se ve es eso. Conocida también como la puerta de la humildad y la puerta de la decisión. Nehemías salió por esta puerta, que fue lo que les leí anteriormente, para hacer la inspección de los muros de Jerusalén, y fue donde tomó conciencia de cómo estaba todo. Ámbito espiritual. Nosotros tomamos la decisión de abrir o de cerrar puertas en nuestra vida. Cuando nosotros llegamos acá, entendemos que son mis decisiones las que van a abrir las puertas o las van a cerrar, y si van a abrir las puertas correctas o no. ¿Por qué? Porque tengo mi libre albedrío y se supone que yo soy guiado por el Espíritu Santo. Entonces es mi responsabilidad cuál es la puerta que yo decido abrir. Nuestra vida va a tener altos y bajos. Esto nos habla de valles y de cimas. Si usted ve la geografía como es el valle es planito y están esas montañas unas más grandes que otras, ¿cierto? Y qué lindo es cuando andamos arriba, porque la cima lo que representa es gobierno, representa posición, autoridad, y amén, la tenemos. Dice que como creyentes en nuestro caminar siempre vamos a tener que caminar por valles. Lo que hagamos en el valle determina el tiempo que vamos a estar en él y el crecimiento que tendremos. Esto me recuerda cuando el pueblo de Israel fue llevado al desierto. Ellos fueron al desierto, nosotros vamos a valles. Como volviendo a la parte de la geografía, el valle me habla de que es un lugar bajo. Entonces me recuerda, si usted se imagina poniéndose usted en un valle y usted viendo esas montañas, le recuerda lo pequeñito que somos. Y así tenemos que ser delante de la presencia de Dios. Señor, tú eres tan grande y yo soy tan pequeño. Pero eso también me habla de una humillación. El valle es para que nosotros nos humillemos y busquemos el rostro de Dios, para que nos despojemos del orgullo. En el valle es donde el Señor va a empezar a limpiar. Ahí es donde el Señor nos empieza a procesar. Y hay gente que le tiene miedo al valle, pero le voy a decir algo: el valle es bueno. El valle es bueno, porque dígame dónde crecen los frutos. No crece en la cima, crece en los lugares planos. ¿Por qué? Porque de la montaña desciende el agua y va a dar a lo que es llano. Entonces es igual cuando estamos en el proceso con el Señor. Va a bajar el agua de Dios
y nosotros vamos a estar conectados a la fuente de vida. Y en el proceso vamos a orar, vamos a clamar, vamos a ayunar, vamos a limpiarnos, pero también es una oportunidad para que empiece a haber fruto en nosotros. Dice que hay 3 maneras de entrar en esos valles, igual que en los desiertos. Porque Dios propicia, que es para nuestro propio bien, porque probablemente también la otra es que tenemos un empujoncito ahí del enemigo. Y hay valles donde nos metimos solitos sin que nadie nos dijera ni nos aconsejara, simplemente por nuestra mala cabeza, porque no dependemos de Dios, nos metimos ahí. Pero bueno, el Señor es misericordioso y aún en estos eventos Él trabaja con nosotros. Es una oportunidad, cuando estamos en el valle, es una oportunidad que tenemos para crecer y para dar fruto de fe, ya que en el valle es donde crecen los árboles frutales. La cima representa, como les decía, la autoridad de Cristo y el lugar donde podemos reinar, por lo cual nos vamos a sentir a gusto. En el valle es que nos sentimos incómodos, en el valle es que nos vamos a sentir siempre ando enferma, entonces estoy cómodo, me agarra calor y frío. En la cima nos vamos a sentir cómodos porque estamos en lo bueno, estamos cerca de Dios, estamos predicando, estamos evangelizando, nos está yendo muy bien. Entonces ahí nos vamos a sentir bien. Pero cuando el Señor permite que pasemos por esos valles, por esos procesos, ahí es donde empezamos a sacarlo de nosotros. Exactamente. Lo que hay en usted empieza a ser trabajado. En el valle pedimos discernimiento. Vieron como Nehemías pidió discernimiento. Él oró. Nosotros cuando estamos en una situación así vamos a pedirle siempre discernimiento y guía a Dios. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a inspeccionar nuestra vida y saber cómo estamos, cómo está nuestra familia. En el valle es donde usted empieza, Señor, te agrado, Señor, quita de mí esto, porque hay cosas que si nos damos cuenta. Usted se da cuenta si usted tal vez tiene problemas con el léxico, usted se da cuenta si tal vez usted tiene problemas con la plata fácil, un ejemplo. Hay cosas que no podemos ignorar, no podemos hacernos los tontos delante de Dios. Y ahí es donde le decimos, Señor, vean, yo le voy a dar un código que eso fue lo que Dios a mí me dio. Un día el Señor me dijo, desarme a Satanás. La confesión es tan importante porque Dios lo sabe. Él no necesita que nosotros vayamos a decirlo, Él lo pide por nuestro bien. Porque cuando yo voy delante de la presencia de Dios, yo le digo un ejemplo. Señor, es que yo soy súper enojona, y cuando me enojo grito, y cuando me enojo me rincho. Yo estoy confesando, estoy desarmando al diablo. Pero inmediatamente le digo, Señor, pero yo sé que tú me vas a cambiar, yo sé que tú vas a operar algo en mí, yo sé que tú me vas a renovar, que vas a quitar mi vieja manera de ser y vas a poner la tuya. Entonces, cuando nosotros confesamos, para los que estamos estudiando SEAN, eso se llama mantener cuentas cortas con Dios. El problema es cuando dejamos que esas cuentas se hagan muy largas y después tenemos que llegar a hacer memoria delante de Dios, a ver por qué cosa estoy pasando un proceso. Pero si usted sabe, si usted tiene conciencia que usted hizo algo indebido, vaya de una vez a la presencia de Dios, póstrese, humíllese delante de la presencia de Dios, pida perdón, porque el valle es también para pedir perdón, para arrepentirnos y decirle, Señor, ayúdame, reconocer lo grande que Él es y lo pequeño que yo soy. Y eso lo hacemos con nuestra vida, con nuestras familias. Incluso cuando vemos algo en la iglesia que no está bien, ve, hermano, no hable con otro. Eso no es lo que se necesita. Si usted vio algo, si Dios permitió que usted viera algo que no está bien en la iglesia, no es para que usted vaya y hable con otro hermano de eso. Es para que usted vaya y doble rodilla y hable con el Señor y clame. Vean lo que hizo Nehemías. Se dio cuenta del mal en el que estaba Jerusalén y lo que hizo fue orar. Y me gusta porque si usted lee Nehemías, ese era un hombre de oración. Él oraba, para todo oraba. La quinta puerta es la puerta del muladar, y esta fue una de las que el Señor me habló más. Vamos a leer el 3:14. Dice, reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Jaquerem, y la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Es conocida también como la puerta de la basura y la puerta del estiércol. También tiene cerraduras, está situada en la parte baja de Jerusalén. Aquí es donde quería llegar también, vean. Vamos a ver cómo decirlo geográficamente. Como les decía, Jerusalén está así inclinada. Entonces, vea cómo Dios es tan perfecto que el templo está hacia el norte en la parte más alta.
Pero resulta que la puerta del muladar está perimetralmente contrario, podríamos decir, a la puerta, digamos, al templo, está la puerta del muladar. Y resulta que aparte de que está inclinada, va a dar a un valle que se llama el infierno. Ese, ya les voy a decir cómo se llama ese, a ver si lo anoté. Gehenna se llama ese valle. Y se llama así porque como esa era la puerta de la basura, entonces ahí había un constante fuego. Y ahí se quemaba toda la basura que el pueblo desechaba. Entonces, como ese fuego nunca se apagaba, por eso le pusieron ese nombre. Entonces dice que una de las particularidades también es que, a diferencia de las demás puertas, esta es la única puerta que se abre para afuera, porque se abre solamente para sacar y se vuelve a cerrar. Dice que la ciudad de... Ok, se lo leí. Ok, ¿qué quiere hablar esto? Todo lo que contaminaba la ciudad iba a dar ahí. Incluso los animales que usaban para los sacrificios, lo que sobraba, lo que no era para sacrificio, lo tiraban ahí. Incluso cuando los caballos entraban, por eso se llama la puerta del estiércol, cuando los caballos entraban, ellos recogían, había una persona, unas personas de eso, recogían el estiércol y lo tiraban ahí. Porque imagínense una ciudad con todo eso, si no tenían dónde botar basura, imagínense una gusanera, una hediondez, una podredumbre. Ok, pasémoslo a la parte espiritual. Nosotros espiritualmente siempre vamos a tener basura guardada en nosotros. ¿Por qué? Porque la basura es el pecado. Y dice la palabra de Dios que el que diga que no peca es mentiroso. Entonces, independientemente, como les decía, si pecamos voluntario o involuntariamente, esa basura tiene que ser sacada de nosotros. No se puede quedar ahí. Esta puerta nos enseña que el pecado tiene que ser sacado de nuestras vidas para que no genere contaminación. Una persona con basura adentro es un peligro para cualquiera que esté cerca. Es una persona que contamina, eso es lo que hace la basura, contaminar. Una persona que está con basura adentro contamina. Dice que esta puerta en nuestra vida espiritual se abre solamente para sacar, nunca para que vuelva a entrar. Por eso tiene cerrojos, porque usted le quita el cerrojo para sacar y le pone cerrojo porque usted no va a permitir, es su responsabilidad no permitir que esa basura vuelva a entrar. ¿Quién de nosotros saca la basura y dice, ay, no, mejor no lo boto, mira, y recoge basura y lo vuelve a meter a la casa? Nadie. En lo espiritual es igual. La basura, esto me marcó mucho porque dice que la basura genera esterilidad en la persona. Si usted ve los campos donde son destinados como lotes baldíos para basura, ahí lo que hay es escombros y basura. Usted ve creciendo algo ahí y no crece ni un arbolito pequeñito. Entonces es igual una persona, cuando usted ve que no, o sea, son 5, 10, 15 años y no hay fruto en esa persona, el indicio es claro: hay basura, hay pecado, por lo cual es nuestra responsabilidad, y todas las puertas son nuestra responsabilidad y decisiones. Sexta puerta es la puerta de la fuente, Nehemías 3:15. Salum, hijo de Colosé, gobernador de la región de Mizpá, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó en madera y la levantó sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Ok, esta puerta igual tiene cerraduras, se llama así porque estaba ubicada frente a la fuente de Gigón. Esta fuente estaba en el muro donde se encuentra el estanque de Siloé y representa el sistema de aguas de la ciudad en ese entonces. Parte espiritual, la Biblia habla de 2 tipos de agua. Hay una que es para beber y que esta representa al Espíritu Santo. Juan 7, 37 y 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y a mí beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Esta representa la puerta del Espíritu. Entonces quiere decir que hasta que lleguemos a esta puerta vamos a recibir el Espíritu Santo y su llenura. Y hay algo más todavía. ¿Cómo una persona con basura puede llegar a esta puerta? ¿Usted se imagina la contaminación que habría en esa agua? ¿Usted se imagina una persona llena de basura tocando una fuente? Contamina la fuente. Y Dios es santo. Por eso nadie va a poder. Por eso les decía, sabemos que los frutos los da el Espíritu Santo. Una persona que no saque la basura de su vida, no saque el pecado, incluso el pecado oculto, porque vea, ese es el peor, el pecado oculto. Nadie lo va a ver, pero Dios lo ve. Entonces, dice que esta puerta de la fuente está representando al Espíritu Santo. Una vez que hemos dejado la basura, el Señor nos recibe en la siguiente puerta, o sea, en esta, con su Espíritu Santo. Vea qué hermoso que es el Señor. O sea, Él lo único que nos pide por eso es camine y obedezca. La obediencia. Dice que otra agua de la que habla la Biblia nos habla es de la que es para limpiarse, y esta agua la representa la palabra de Dios. Juan 15:13. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta puerta entonces nos habla del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. No podemos estar en la palabra sin el Espíritu Santo, y no podemos pretender que el Espíritu Santo hable sin la palabra. Entonces el creyente, el hijo de Dios, debe tener las dos cosas: dependencia del Espíritu Santo y leer la palabra, porque la palabra es la que nos limpia. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es la puerta de la fuente. Y la que continúa, la inmediata, se llama la puerta de las aguas, la puerta de las aguas. Y yo voy viendo y digo, Señor, qué perfecto que es todo, porque las aguas no están separadas. ¿Por qué no estuvo primero la fuente, después la del estiércol, después la de las aguas? O sea, porque va todo de la mano. Vea lo que dice Nehemías 3:26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente. Esta puerta no fue restaurada. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice, esta puerta no fue ni edificada ni restaurada. Esta puerta permanecía cerrada y era solamente abierta una vez al año para las últimas fiestas del mes séptimo, en el día de la fiesta de los tabernáculos. En esa fecha era cuando se realizaba la ceremonia de las aguas. En esta ceremonia los sacerdotes iban a sacar agua del manantial de Siloé, y esta puerta, a la par contigo a esta puerta, estaba un estanque de inmersión. A los que yo le di el curso bautismal, el tanque de inmersión era el mikvé, y es donde se bañaba el sumo sacerdote. Estos eran el judío tiene varias formas de limpiar, rituales de limpieza, y la inmersión es una de ellas. Entonces los sacerdotes lo hacían y lo llamaban mikvé, donde se bañaban los sumos sacerdotes una vez al año para lavarse, para poder entrar al lugar santísimo. Parte espiritual. Esta puerta representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo, la palabra, y la palabra es la que nos lava. Por eso ve por qué las dos están juntas, están continuas. Porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, es la que nos va a lavar. Nosotros tenemos ahora acceso todos los días a la presencia de Dios, y la pregunta es, ¿será que nosotros tenemos la misma reverencia, el mismo temor? Porque una cosa es miedo y otra cosa es temor. El temor me habla de reverencia, de entender lo santo que Él es. ¿Será que nosotros, cuando vamos a la presencia de Dios, cuidamos todo esto? Vea, donde el Señor se mueva, eso merece reverencia. Con el perdón de ustedes, pero tengo que agradar más al Señor. Es inaudito que en medio de la alabanza y la adoración no se le exalte al que vive y al que reina, el Todopoderoso. Pero yo entendí por qué no pasa eso, porque no hay una revelación. No hay una revelación. Por eso mi oración hoy fue que el entendimiento fuera abierto. Porque en la medida que usted comprenda quién es su Dios, así usted lo va a exaltar. En la medida que usted entienda quién es Dios, usted lo va a reverenciar. Y esa reverencia no habla solamente de que yo chifle, de que yo palmee, de que yo levante la mano. Es mi conducta en el día a día.
cómo yo hablo, cómo yo me expreso, incluso qué pienso. Vea, es terrible cuando hay un pensamiento malo. Yo soy la que digo, Espíritu Santo, quítalo de mi mente, porque para mí ni siquiera ahí tiene que estar. Nadie lo lee, ni el diablo lo puede leer, pero Dios está viendo nuestra mente. Él discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, la pregunta que me venía es: ¿será que tenemos el mismo respeto y la misma reverencia a acercarnos a Dios? ¿Usted se imagina el sumo sacerdote como él se preparaba durante el año? Porque era una vez al año, pero los 364 días restantes, ¿qué hacía él? Si había pecado en él, si se le hallaba pecado, ¿qué iba a pasar con él? Y nosotros a veces nos tomamos tan a la ligera, así sea en la intimidad de nuestro cuarto, entrar y nada más: Señor, dame esto, y dame, y dame, y dame, como si él fuera Aladín, como si fuera una lamparita mágica. A veces yo he pensado que la gente ha llegado a poner a Dios en oferta. O sea, ¿dónde dice la palabra de Dios que Él es sirviente de nosotros? ¿Sabe que mayordomo, que dice la palabra que usted y yo somos mayordomos? Mayordomo lo que significa es que administramos todo, pero no somos dueños de nada. Cuando usted entiende eso, usted es responsable de lo que usted hace con su vida, inclusive. Tenemos que tener conciencia, no la redundancia, de a quién estamos sirviendo. Por eso, en la medida en la que usted tenga revelación de quién es Dios, cuando usted empieza a estudiar los atributos del Señor, cuando usted empieza a entender el carácter de Dios, Dios no es emocional como nosotros. Una persona que viene y dice: ay, Señor, es que yo por mi esposo, por mis hijos no sirvo. El problema son sus hijos y su esposo. No se preocupe, yo se los quito, porque Dios no es emocional. Si eso te es estorbo, te lo quito. Por eso debemos tener tanto cuidado con la queja, y debemos siempre tener en nuestra boca palabras de agradecimiento al Señor. Agradecimiento. Es impresionante lo que la gratitud hace con nuestro Señor. Dice que debemos acercarnos a Dios limpios, con respeto, con humildad y con algo que ofrecer. En este estudio que yo estaba viendo, me llamó mucho la atención porque es un hombre que lleva muchos años estudiando el tema de las puertas. Y dice que a él le llama mucho la atención ver el romanticismo que se ha metido en la iglesia. Y que todos es: papito, 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 mi amor, mi papito lindo. Dice: ¿será que cuando tú estés delante de la presencia de Dios le vas a decir así? No creo. Probablemente caigamos postrados delante de Él, y de nosotros lo que va a salir es: mi Señor y mi Dios. Amén. Él es nuestro Padre. La palabra dice que cuando lo aceptamos, nosotros tuvimos el derecho de ser llamados hijos de Él. Pero eso no es para que entonces yo venga y crea que yo puedo meterme a la presencia de Dios olvidándome de quién es Él. Por eso, conciencia de cómo debemos acercarnos a Dios. Y el tema de la humildad, nosotros lo vemos, y siempre lo digo para los que me escuchan: tenemos el ejemplo perfecto del Cordero Inmolado. El Señor, hasta el último día que Él estuvo acá, fue obediente y humilde. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Después dice que nos limpia con la palabra de Dios. Esta puerta es para que nos limpiemos. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Por qué no dice con leerla? Porque la misma palabra dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Leerla, cualquiera la lee, pero quien guarda el mandamiento está siendo alabado por Él. Los hijos, dice la palabra, inclusive Jesús dice que el que lo ama guarda sus mandamientos. Entonces, el que no esté guardando, no esté aplicando la palabra de Dios, de labios confiesa al Señor simplemente, pero su corazón está lejos de Él. Dice que la palabra de Dios nos restaura, nos sana, nos santifica, nos fortalece, nos guía, nos alienta, nos corrige, nos instruye, nos convence del amor de Dios, nos alimenta, nos consuela. La que sigue es, y creo que aquí en adelante voy a leerles nada más por temas de tiempo, la puerta de los caballos. Esto lo encontramos en Nehemías 3:28. Dice que se llama así porque esta puerta entraban los caballos con sus jinetes cuando regresaban de la batalla. Ahora, el caballo dice que tiene 3 características, que es
su figura habla de lo que es fuerza, de lo que es valor y de lo que es orgullo. En lo espiritual, el caballo en la Biblia siempre ha sido un símbolo de guerra. Nosotros lo vemos en Apocalipsis. La palabra incluso que Jesús va a venir en un caballo blanco. Dice Apocalipsis 19:11: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Las características que tiene el caballo, que les hable de valor, fuerza y orgullo, son justamente las que tenemos que dejar. Porque no podemos sentirnos fuertes en nuestra propia fuerza. Diga débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque la fuerza del Señor no es en mi valor, es en el valor del Señor. Y el orgullo no puede ser mi orgullo. El orgullo mío es soberbio, jactancioso. La palabra dice que si hay alguien que se va a jactar de algo, que se jacte de conocer al Señor. Entonces, esas tres características que tiene el caballo son justamente las que en esta puerta tenemos que abandonar. Pero también me habla algo más. Dice que en esta puerta aprendemos que tenemos que soltar varias cosas para que sea Dios el que tome el control de ellas. ¿Cuándo ha visto usted un caballo montado en el jinete? Nunca. Y lo que esto me habla es de gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Yo soy el caballito y el Señor es el jinete. Él es el que dice para dónde voy, cómo lo hago. Ahora, cuando usted ve un caballo salvaje, tienen que domarlo. ¿Y cómo se sabe que ya está domado? Cuando él permite que alguien suba a su lomo. Pero el proceso que ese caballo tiene que llevar es fuerte. Tienen que darle, porque tienen que amansarlo. Entonces, el caballo me habla de que yo debo ser humilde y dejar que sea Dios el que tome el control de mi vida. Pero también me habla de guerra. Usted y yo, como lo vimos, Nehemías tuvo oposición. Usted y yo vamos a estar en guerra. Estamos en guerra. Dios no tiene enemigos. Nosotros sí. Pero nosotros tenemos la fuerza de Dios. Tenemos la victoria de Cristo que compartió con nosotros. Entonces, debemos entender que nuestro caminar con el Señor también representa pelea. Novena puerta, que es la puerta oriental, Nehemías 3:29, conocida como la puerta dorada también. Esta puerta estaba situada exactamente al oriente, que es donde sale el sol, y hay una parte, digamos, de la mañana que cuando el sol pegaba se veía ese color dorado. Incluso en la tarde, había una parte de la tarde donde daba la luz del sol y se veía justamente ese color. Dice que por esta puerta también nuestro Señor Jesús entró triunfante a Jerusalén. Esta fue por la puerta que él entró a Jerusalén. Y esta puerta fue cerrada y hasta la fecha lo está. Y les leo como dato porque es súper importante entenderlo. Dios lo había profetizado. En el año 1541 aproximadamente llegó ahí un hombre llamado Suleimán el Magnífico, que era un sultán otomano. Conquista Jerusalén, se establece ahí, entonces él manda a cerrar la puerta. Esto debido a que él se entera que la tradición judía decía que el Mesías iba a entrar por esa puerta para liberar a Jerusalén y él no iba a permitir tal cosa, por lo cual mandó a cerrar la puerta. Este hombre, queriendo detener la venida del Mesías, lo que hace es cumplir con la profecía dada en Ezequiel en el año 571, que dice en el 44:1-2: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada, y me dijo Jehová: esta puerta está cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Esa fue la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Estará por pronto cerrada, o sea, por el momento va a permanecer cerrada hasta que Jesús venga. Y ahorita van a ver lo interesante de esto. Dice que esta puerta da al valle de Cedrón, y al otro lado, o sea, está la puerta, está el valle de Cedrón, y lo que continúa es el monte de los olivos. Cuando Jesús iba al monte de los olivos para orar, era por esta puerta que él salía. Pasaba el valle, que el valle nos habla de humildad, de quebrantamiento, iba al monte a orar, volvía a pasar por ahí y entraba por esta puerta. Esta puerta es profética, porque nos habla de la segunda venida de Cristo. Zacarías 14:3-4: después saldrá Jehová y peleará con ella naciones, como león en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta puerta nos habla de que debemos estar preparados para ese evento. En la manera en que este evento, el Señor Jesús primero tomará para sí mismo a la iglesia,
para el arrebatamiento, y después regresaremos con Cristo para que Él reine y nosotros reinaremos con Él. ¿Cómo debemos mantener esta puerta restaurada? ¿Por qué? Porque es nuestra obligación cuidar las anteriores, que estén restauradas, y en esta permanecer y entender que nosotros estamos cuidándonos. Por eso la palabra dice que Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y a veces se nos va esa partecita, porque sabemos lo que es una mancha, sabemos lo que es una arruga, pero no investigamos qué es cosa semejante. Y debemos cuidar, porque debemos estar listos para ese evento, para que seamos arrebatados. Ustedes saben que allá va a pasar las bodas del Cordero, también va a estar el tribunal de Cristo, pero la iglesia, la esposa, va a regresar. Nosotros vamos a regresar con Él. Dice, cuando restauramos esta puerta, lo que estamos haciendo es buscar el rostro del Señor, que es nuestro sol de justicia. Se considera también la puerta de la orientación. Orientar significa mostrar el camino, señalar o indicar. Es necesario restaurar esta puerta para tener una orientación en nuestra vida como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Y vamos a llegar a la última puerta. Pero esta es la última puerta que, como les digo, Jerusalén, ellas van caminando contrario a las manecillas del reloj. Iniciamos a la puerta de las ovejas, bajamos a la puerta del muladar, que es donde vamos a botar toda la basura, y ahora vamos a empezar a subir. Y resulta que esta última puerta llega donde está cerca de la puerta de las ovejas, que se llama la puerta del juicio. Es Nehemías 3, 31, 32. También se le llama la puerta de la inspección, llamada así porque en esta puerta pasaban lista o revista del ejército cuando regresaban, el ejército de Jerusalén cuando regresaba a la batalla, y se les pedía un informe. Ellos tenían que llegar, presentarse y decir qué había pasado en la batalla. Pero resulta que en esta puerta también el rey David se paraba, y él mismo veía entrar a todos sus soldados, y él se aseguraba cómo estaban, en qué condiciones entraban. En esta puerta también se juzgaba a los soldados por algún mal comportamiento o falta. Por esta puerta cerramos el círculo y regresamos a la primera. Espiritualmente esta puerta también es profética porque nos habla de cosas que van a suceder. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el trono de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. No vamos a ser juzgados para irnos al infierno, porque ese es el tribunal blanco. Este es el tribunal de Cristo. Aquí es donde usted y yo vamos a ser juzgados por lo que hicimos, bueno o malo, y por lo que dejamos de hacer, porque también hay cosas que se pueden dejar de hacer y está mal. En esta dice que Dios de igual manera nos revisa y nos pide cuentas, y Él tiene derecho a juzgarnos. Ahora, eso no va a pasar solo cuando estemos en el tribunal de Cristo. Actualmente el Señor nos llama a cuentas muchas veces. El Espíritu Santo te dice: ¿qué hiciste? Y es donde nosotros tenemos que decir: ok, sí, hice esto, hice lo otro. Por eso les hablaba de las cuentas cortas. Estar en esa revisión todos los días. Señor, me presento delante de ti. ¿Qué hice hoy? ¿Te agradó? ¿Hay algo que te haya contristado? Presentarnos delante del Señor todos los días. Dice que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Al principio de la restauración, empezamos la restauración con la puerta de las ovejas y terminamos esa restauración con la puerta del juicio. Principio y fin, alfa y omega, lo hemos representado en eso. Ahora bien, hay dos puertas que están dentro de la ciudad, y eso me hablaba de lo que hay dentro de nosotros. Porque está muy bien, tal vez usted me diga: no, yo voy bien, y están todas las puertas, genial. Ahora vamos a ver las otras dos. Dice que se llama la puerta de Efraín, o la puerta de los frutos, o de la doble porción. Eso está en Nehemías 8:16. Dice que esta puerta ya no nos habla de reparar, pero se entiende que toda puerta, como en una casa, se le da mantenimiento. En lo espiritual, esta puerta es de donde Dios va a venir a coger frutos de usted y de mí. Los frutos que empezamos a cosechar en el valle, donde ahí empezamos, en esta puerta nosotros vamos a entregarlos a Dios, donde Dios viene a tomar esos frutos de nosotros. Esta puerta es de los frutos del Espíritu Santo. No son fingidos, esos frutos no se pueden fingir. O son o no son. Y hasta esta puerta, solo los maduros espiritualmente podrán llegar. Hay que restaurar primero las otras puertas definitivamente para llegar a esta. Y la última, que está continua, es la puerta de la cárcel.
en Nehemías 12:39. Llaman así porque todos los que cometían una falta eran llevados a la cárcel o a la guardia, como también se les llamaba. Me llamó la atención que en el Código Penal hebreo la cárcel no se consideraba un castigo, sino era un lugar de detención donde la persona permanecía ahí hasta que la persona de autoridad le mandase a llamar y revisaran su caso y veían cómo podían solucionar. Entonces, no aplica como lo tenemos nosotros, que la cárcel es el castigo. ¿De qué me habla esta puerta? Como les digo, no se está refiriendo a que nosotros tenemos que ir a sacar. Cuando la Biblia habla que vamos a ir a sacar a los que están presos, cautivos, no me está hablando que yo me voy a meter a la cárcel y voy a sacar literalmente a las personas. Me está hablando de cárceles espirituales. En esta puerta nos está hablando del perdón. Dice que alguien que está preso por cumplir condena, sino que se refiere a los que están encarcelados por nosotros. Cuando nos han lastimado, cuando nos han ofendido, dañado de alguna manera y nosotros no perdonamos. Y francamente no solo la otra persona, nosotros también nos metemos en esa cárcel, porque nosotros nos hacemos presos de raíces de amargura. Dice que esta puerta nos habla de perdón y nos habla de una comunión con Dios que se puede deteriorar si no perdonamos. Ahora, para finalizar, cuando yo pude entender, claro, porque había tanta oposición, ¿verdad? Y es que la Biblia siempre nos va a hablar. Usted y yo no la tenemos fácil. Y el Señor lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero que no temiéramos porque Él había vencido. Entonces, nuestro caminar en Cristo es bueno, según como usted lo quiera ver. Si usted quiere verlo como un puro problema, pero yo veo oportunidades para ver la mano de Dios. Siempre vamos a tener problemas, pero en el capítulo 4, después de que pasa todo esto, Sanbalat se le presenta nuevamente a él. Sabemos que él está en el proceso, ya casi terminando las murallas, y Sanbalat se le vuelve a presentar. Eso me habla de que el diablo siempre, él va a venir a hostigar, va a venir a atormentar, va a venir con mentiras. Él se enfurece por lo que usted y yo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos esto solo para nosotros. Esto que yo les acabo de hablar empieza con nosotros y lo llevamos a otros. Este es lo que le vamos a enseñar a las personas de cómo restaurar el alma. Por eso Satanás no quiere que lo sepamos y por eso nos va a presentar oposición. Pero me llamó la atención, usted en su casa léalo, pero el versículo 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces yo le pregunté al Señor que por qué habla de que estaban siendo restaurados, porque los portillos estaban siendo cerrados. Es que no se trata solo de restaurar las puertas. Los portillos, si usted lo ve en esa muralla, son pequeños espacios por donde puede entrar un animal, puede entrar una persona. Entonces, en nuestra vida debemos cerrar portillos, porque Satanás necesita solamente un espacio pequeño para meterse. Dice la palabra de Dios que las pequeñas zorras son los que destruyen los viñedos. Un espacio. Eso es lo que dice Satanás: deme solo un espacio y usted va a ver el estrago que yo le hago. Entonces, él ni siquiera levantó la totalidad del muro, dice que lo llevó hasta la mitad, pero se aseguró que todos los portillos estuvieran cerrados. En esta mañana, esta noche, el Señor lo que te está diciendo es: ¿hay o no hay portillos en tu vida abierta? ¿Qué derechos tiene Satanás ahorita en tu vida? Porque si hay algo que me ha quedado claro a mí en la vida, es que Satanás tiene solo dos formas de tocarnos: porque Dios lo permita o porque yo lo provoque. No sé si esto habló a tu corazón, si tal vez estás en una etapa de tu vida donde tienes que decirle: Señor, sí, tal vez no he retrocedido, pero estoy estancado en esta puerta. Y el Señor lo que quiere en esta noche es que tú entiendas que solo hay una manera de ser restaurado y que el poder lo tiene en Él, y hay un orden que seguir. Y la palabra dice que Dios no puede ser burlado, a Él nadie lo engaña. La humildad y la honestidad de parte de nosotros es vital en este proceso. Entonces yo le animo que usted tenga ahí un tiempo con el Señor y que usted pese cómo está su vida y que el Señor le muestre si usted tiene portillos en este momento. Aleluya. Qué linda palabra, amén. Entonces, si hay una persona en este lugar que quiera aceptar a Cristo, que no tenga a Cristo en su corazón, o de igual manera quiera reconciliarse con el Señor,
Gloria al Señor, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Podemos ponernos de pie. ¿Eh? Gracias, Espíritu Santo, te damos por esta palabra que tú has traído, Señor. Padre, gracias por esta noche gloriosa, Señor, donde hemos tenido la victoria por medio de la cruz, por medio de Cristo Jesús. Oh Padre, gracias te damos, Padre, Señor, porque tú eres un Dios grande, poderoso, Señor, y misericordioso, Señor. Tu misericordia se extiende cada mañana sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por cada milagro, cada oportunidad que tú nos das, Padre, de poder estar y entrar delante de tu presencia, Señor, con un corazón santo, agradable a ti, Padre, Señor. Oh Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú vengas, Señor, a enseñarnos el camino verdadero, Señor. Que tú vengas, Padre, a mostrar, Padre, cada error, cada camino erróneo, Señor. Padre, que nos han llevado, Señor Jesús, a circunstancias negativas que aún no nos explicamos. Porque tu palabra dice, Señor, que hay caminos que a nosotros, en nuestra óptica natural, nos parecen bien. Pero cuando demos la vuelta, Señor, ese camino va a ser de muerte, Padre. Enséñanos a caminar conforme tu voluntad y no conforme la nuestra, Padre. Enséñanos a pedirte la dirección de lo alto, Señor, bajo tu voluntad y no bajo nuestra voluntad, Padre, natural, sino que seamos dirigidos por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, que es la que tiene la verdad y la vida eterna, Señor, la cual nos enseña cómo dirigirnos, cómo caminar, cómo actuar, cómo accionar, Padre, Señor. Ayúdanos a concientizar, Padre, Señor, en esta noche, en qué área, Señor, hemos fallado o estaremos fallando, Padre, Señor, para restaurar, Señor Jesús, ese camino, Señor, y enderezar nuestro camino delante de tu presencia, Señor. Padre, no hay otro camino fuera de ti, porque tú eres el camino, la vida y la verdad, Señor. Fuera de ti nada somos, fuera de ti nada hay. Fuera de ti, Señor, lo que hay es dolor y muerte. Oh, santo es tu nombre, Padre. Santo es tu nombre, Señor. Padre, yo sé que tú has tocado corazones en esta noche. Sé que has tocado, Señor, lo más profundo de nuestro ser, nuestros sentimientos, Señor. Y te damos gracias por eso, Espíritu Santo. Te damos gracias, Espíritu de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que nos lleves con bien a nuestro hogar, Padre, Señor, a donde vayamos, donde iremos, Padre, donde tú nos lleves, Padre, llévanos con bien. Tu palabra dice que bendita es nuestra entrada y bendita nuestra salida. En el nombre de Jesús. Amén. Hay ventas atrás por si usted quiere colaborar. Solamente se dirige hacia atrás. Si podemos, doblamos la sillita y la ponemos a un ladito. Amén. Gloria a